Bienvenidos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me lo han sugerido muchísimo porque bueno, ya si algunos de ustedes saben, pues está muy en tendencia este tema. Hace 5 años hice un video sobre este caso, el de Dan Schneider, y también hice uno relacionado con Amanda Bynes. Si no lo han visto, vayan y lo ven porque creo que les va a dar un contexto muy bueno sobre lo que está pasando ahora para entender un poco más toda la situación que llevó a que yo hiciera esta actualización. Les voy a poner igual en la descripción esos dos primeros videos. Recuerden que fue hace 5 años, hay un montón de cosas que han cambiado, pero en general creo que resumen muy bien la parte especialmente de la vida de Dan, entre otras cosas. Véanlos primero y ya entran aquí otra vez. Pero bueno, antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme en Twitch, donde nos vemos, hablamos, jugamos, y también en mi canal de WhatsApp. Recuerden que lo pueden encontrar como Paulette, es el único verificado, y les pongo cosas misteriosas y datos curiosos que yo sé que les van a encantar. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Dan Schneider, parte 2. Bueno, les voy a contar sobre como muy por encima algunas cosas que ya supongo que se vieron en el otro video, pero para tener un contexto un poco más amplio, probablemente este video termine siendo de 2 partes porque también ahorita en los próximos días hay una nueva actualización sobre el documental que vamos a estar hablando y creo que van a haber cosas que quiero meter en ese video, entonces por si acaso voy a dejarlo dividido en 2 partes y porque hay mucha información. Daniel James Schneider nació el 14 de enero de 1966. Por ejemplo, en el video anterior yo había dicho que no se sabía la fecha para ese momento. Cuando yo investigué no se lograba encontrar aún la fecha exacta de nacimiento, pero ya con todo lo que ha ocurrido pues ya se especificó que nació el 14 de enero de 1966. Él adquirió reconocimiento en la industria especialmente de Hollywood, pues fue un productor, director, guionista y actor. Él inició sus primeros peldaños dentro de la televisión haciendo algunos papeles, algunos roles menores, pero acá hay cosas que yo probablemente no les había comentado frente a la vida de Dan Schneider, y es aquí donde voy a hacer la aclaración del porqué de esta segunda parte del video. Bueno, hace algunas semanas salió un documental que se convirtió en algo muy viral, seguramente muchos de ustedes lo conocen o no lo han visto porque en Latinoamérica creo que aún no ha salido, llamado Quiet on Set. Esta es una producción que hizo Identification Discovery sobre algunas situaciones ocurridas en los sets de grabación de muchas de las series y programas infantiles más importantes y famosos de Nickelodeon durante los 90s y los 2000s. Creo que próximamente la van a sacar en Max para Latinoamérica, así que les súper recomiendo que se lo vean, y si no, pues creo que está por ahora en otros países, y acá la idea también es contarles un poco sobre ese documental y entender el contexto completo. Gracias al documental hoy logré pues tener una información mucho más concisa e importante sobre algunos aspectos de la vida de Dan Schneider que no hablé en el video pasado. Como les digo, fue hace 5 años, la información no era tan extensa y ahora sí. Y Dan fue un chico que desde que era muy pequeño comenzó a presentar como algún problema sobre su peso. Era una persona considerada para él mismo incluso como el gordo, como que nunca le llamaba la atención a nadie, era como bastante retraído y como que, ¿saben? Como esa personalidad que le causó muchas dificultades frente a algunas cosas que él soñaba. Y en un momento él deseaba realmente ser una estrella en el ámbito de la actuación. Quería realizar esto, pero le era muy difícil por esas condiciones físicas que él consideraba que no eran como las mejores ni las que buscaban los grandes estudios. Pero hubo como un cambio en el pensamiento de Dan, que creo que eso fue lo que le ayudó muchísimo a entrar a estas ligas, y fue que comenzó a buscar papeles acordes a él mismo. Y la motivación para él hacerlo fue porque sus papás eran también unas personas que no apostaban por él. Nadie apostaba por él, nadie creía que lo iba a lograr, no le tenían fe, le decían incluso que era el chico gordo, que nadie le llamaría la atención. Y lo que hizo él fue, ok, si la gente cree que no voy a poder en este mundo, pues lo que voy a hacer es hacer castings acordes a lo que soy. Y comenzó a hacer, digamos que esos castings acordes a su forma de ser, a su figura física en ese momento, y hizo papeles del chico gordo. Literalmente las productoras ahí sí comenzaron a visibilizarlo y comenzó a realizar diferentes cameos y pequeños papeles en algunas series como el típico chico gordo. Y a raíz de ahí comienza una carrera completa que ya les nombré en el otro video, les digo para que lo vean, donde no voy a entrar mucho en detalles acá porque creo que ya no es pertinente frente a este video si ya lo tenemos en otro, pero él inicia un camino largo frente a la actuación, comienza a interesar
especializarse también en la escritura y en la producción de algunos shows. Y él conoce a las personas indicadas en el momento indicado, que eran como productores de Nickelodeon, y gracias a ellos abre una brecha nueva en su carrera, que es la escritura de algunos shows. Y así es como él comienza a posicionarse con el primer show que escribe y que se vuelve muy popular en Nickelodeon, llamado All That. Y aquí es donde comienza el documental. El documental se divide en 4 partes, la quinta que va a salir muy pronto, la que también vamos a basar algunas cosas de la segunda parte, pero en la primera parte habla sobre este tema de Dan, sus inicios, cómo comienza en la televisión, y aparecen varias de las personas que trabajaron con Dan, actores, guionistas, algunos productores, que empiezan a dar sus testimonios frente a la situación completa. Con All That, Dan abre un espacio enorme para su carrera y lo comienzan a contratar para diferentes proyectos, incluso comienza a escribir el famoso Kenan y Kel. Y aquí es donde empieza uno de los testimonios de una de las chicas que fue protagonistas de All That, y es Katharina Johnson. Ella comienza a una edad corta, es su camino al estrellato y tiene un papel protagónico dentro de All That, y ella comienza a hablar acá un poco sobre todo lo que rondó sobre su vida en esos momentos. Dice que Dan se convirtió como en una parte muy importante en su carrera y comenzó a ser en parte su mentor, ¿saben? En temas de actuación, bueno, cómo ingresaba en este mundo. Y realmente desde el primer momento Dan fue muy bien recibido por muchos de los actores y la producción en general. Era un guionista y también productor, y era un jefe muy divertido. La gente lo notaba divertido, era cool, hacía chistes y como un buen ambiente. Ellos siempre lo identificaron de alguna forma como niño grande, ¿saben? Como un niño en un cuerpo de adulto. Pero aquí es donde las cosas comienzan a tornarse como un poco complicadas. Comienzan a entrar diferentes tipos de actores en las producciones, y claramente esto implica una diversidad que es muy importante dentro de los diferentes roles, es decir, personas de diferentes razas que hagan parte de las producciones. Pero aquí es donde se comienzan a ver unos de los problemas más grandes provenientes de Dan Schneider, y es que comienza a realizar lo que ahora se están viendo como referencias y alusiones adultas y cosas muy mal vistas a día de hoy, que si sale un programa de estos a día de hoy sería funable, pero completamente. Y uno de los giros importantes que se dan es uno de los actores de una de estas series, que se le decía el niño nariz o algo así, era como su personaje, y a este personaje le ponían un disfraz muy específico de una nariz, o sea, le ponían como una prótesis de nariz muy grande en su rostro, y el traje también tenía 2 narices acá en los hombros. Cuando se comenzó a evaluar un poco este tipo de escenas y esas cosas particulares, se dieron cuenta que realmente las narices que tenían sus hombros y esas referencias no eran muy acordes. En realidad parecían otras figuras, que yo creo que acá están viendo las fotos. Pero tiempo después, cuando la gente comenzó a evaluar muchas de esas escenas y estos personajes, comenzaron a encontrar que realmente había como un doble sentido no muy agradable. Las narices que tenía este chico en los hombros, si ustedes las ven realmente, ustedes se dan cuenta que no parecen tanto narices, es más, parecen como otro tipo de referencia para algo de adultos. Y algo muy particular que tenía ese personaje es que como que le daba alergia a muchas cosas, entonces él como que estornudaba y botaba siempre moco a los otros personajes, pero las referencias eran muy extrañas. Y aquí Katharina sigue hablando sobre muchas de las cosas que vivió en Nickelodeon, y realmente ella decía, bueno, era como la favorita, le gustaba mucho su actuación, incluso le iban a hacer su propio show, y llegó un momento en donde la propia producción de Nickelodeon llamó a sus papás y les dijo que ella estaba engordando y que no podía dejar que siguiera engordando porque ya tenían un personaje que era la niña gorda, y que como ella era la protagonista no podía permitir que eso lo hiciera. Y pues claro, ella fue en una etapa de desarrollo donde, a pesar de todo, porque la chica bailaba y hacía deporte, no engordaba porque quisiera, simplemente era parte de su desarrollo, y no es que fuera obesa en lo absoluto, simplemente se estaba desarrollando. Y esto a ellos como que les costó bastante, y ahí es donde entra una nueva cara a Nickelodeon. Amanda Bynes, como les dije, ya pueden ver el video, que lo tengo desde hace tiempito, que creo que ese video también faltaría como actualizarlo un poco, pero Amanda Bynes para ese momento era una niña con muchísimo talento. Ella desde muy pequeña comenzó a hacer comerciales, muchas cosas para televisión, y también tenía una chispa muy grande para todo lo que era comedia. La niña incluso desde una muy corta edad ya hacía algunos shows de stand-up comedy, y en uno de esos shows pues Dan Schneider fue a verla, y ahí es donde Dan queda como flechado
frente al talento que tiene esta chica. Dice, bueno, creo que esta es la persona que estamos buscando hace tiempo, y así es como deciden realizarle su propio show llamado The Amanda Bynes Show. Y aquí comienza esa nueva visión de los niños frente a los programas, especialmente en Nickelodeon. Katrina Johnson ya es despedida porque no se necesita más, porque se desarrolló y ya no les interesa Nickelodeon, y ahora Amanda pasa a ser la cara básicamente del canal. La gente adora a Amanda, adora el show de Amanda. La verdad yo nunca me lo vi, creo que se los dije hace 5 años en el video anterior, yo nunca fui fan de Nickelodeon, no sé, siempre hubo algo que no me llamaba la atención de sus shows, pero bueno, el Amanda Show se ve que fue muy famoso, sí fue muy influyente, muy importante, y Amanda se volvió la estrella juvenil más importante del momento. Todo el mundo la conocía, le salían muchas cosas, todo el mundo quería trabajar con ella, y tuvo un show muy exitoso, y más porque a ella se le daba mucho y muy bien todo el tema de la comedia, y especialmente la comedia física, las caras, la diversión, bueno, todo esto le salía muy bien. Y también allí es donde hablan sobre cosas que eventualmente se convirtieron en un problema en la vida de Amanda. Si hago la actualización del video, como que también les hablaré un poco a profundidad de esto, pero básicamente se dice que los padres de Amanda, especialmente el papá, ahí es donde se une con Dan, y de alguna forma comienzan a moldear muchísimo la carrera de Amanda. Ellos comienzan a hacer que ella participe en los shows, cómo tenía que actuar, cómo tenía que verse. Realmente direccionan su carrera a un éxito muy particular, pero detrás están ellos siempre como moviendo las cuerdas, que ella haga lo que queramos, ¿sabes? Como que ese era un interés muy grande por parte de ellos. Y ya ahorita seguiremos hablando como un poco más de este tema de Amanda, se los ampliaré pues más hacia el final, porque quiero que sigamos como cronológicamente un poco todo lo que pasa en este documental. Y aquí entra un aspecto muy notorio e importante dentro del documental, al que le dedican también el primer episodio, y es sobre los guionistas y la sala de guionistas, así le llamaban. Comienzan a denotarse problemas muy importantes y grandes en Nickelodeon por temas de género. Hablan dos escritoras que trabajaron en ese momento para el show de Amanda y cómo fueron discriminadas constantemente en muchos aspectos de su labor sin ni siquiera realmente darse cuenta para ese entonces. Ellas fueron dos mujeres que fueron contratadas al mismo tiempo para trabajar en el show, pero a ellas les ofrecieron dividir el salario. Cuando se dividía el salario, decían que era porque no había suficiente presupuesto, que pues era como algo realmente usual en la industria, que también más adelante les hablaré de esto, pero básicamente ellas aceptaron porque dijeron, miren, creo que esto le puede pasar a cualquier persona que tiene un sueño, ¿saben? Que uno tiene un sueño de trabajar en un lugar, de hacer algo que a uno le encanta, y si te ofrecen una condición laboral para un primer momento que tú dices, no es la mejor, pero este es mi sueño, así que puedo empezar por acá. Y eso fue lo que hicieron ellas, realmente era un sueño para ellas trabajar en Nick, en comedias, en shows, y dijeron, ok, pues lo dividimos. Entonces entre estas dos mujeres se dividían el salario, pero igual trabajaban muchísimo. E incluso una de ellas cuenta que Amanda Bynes tenía un personaje dentro del show que tenía un apellido que era Tynt, creo, Tynt. Y ella dijo que ese nombre se lo pusieron porque Dan lo solicitó así. Y el Tynt es en realidad una parte del cuerpo que se encuentra en las partes íntimas y la pierna de una persona. Eso fue un detalle como muy curioso que dio, y que Dan le había dicho que le pusiera ese nombre, pero que no dijera nada de dónde venía ese nombre. Dentro de esto también comienzan a hablar de diferentes experiencias que tuvieron durante su trabajo en la sala de escritores, como le llamaban, y uno de esos fue que un día Dan llegó y retó a una de ellas dos y le dijo, si te comes 2 botes de helado en 30 minutos te doy $300. Y ella dice que él lo hizo porque realmente no tenía dinero, le pagaban la mitad del salario que debía ganar, y pues era una necesidad de alguna forma. Y ella lo hizo, pero nunca le pagó nada a Dan. Y que tiempo después él hizo como otra apuesta, que no me acuerdo bien cuál era, donde le ofrecía a alguien $30. Y ella, en tono de broma, porque era como el ambiente laboral que se estaba manejando en ese momento, le dijo, ok, pero te los añado a tu cuenta. Entonces en ese momento Dan lo único que hizo fue mirarla y decir que la esperaba en la oficina. Cuando ya va a la oficina de Dan estaba muy molesto y le decía que cómo podía exponerlo de esa forma, que cómo iba a decir
eso frente a todos, y ella decía, no, pues era solo una broma, no pensé que fuera a afectar, no sé qué, y quedó como eso al aire de ese momento en donde ella, pues de broma también le cobró el dinero que le debía realmente y se lo tomó fatal. Y es ahí donde ellas dicen cómo él comienza a cambiar desde toda esa época, comienza a tornarse una persona como cada vez de alguna forma más oscura, con chistes cada vez más pesados, con actitudes cada vez más feas, siendo director como un prepotente, como lo que él quisiera que se hiciera, pues se hacía. La gente ya comenzó a tenerle más miedo, ya no era como el buen Dan, sino ok, cuidado con Dan, no le podemos decir nada, no le neguemos nada. Incluso comienza a tener algunas escenas que también a día de hoy se ven fatal, como la escena de la tina o como el jacuzzi donde está Amanda Bynes y está él también, y él estaba con ropa y ella está con un bikini, bueno, como tomando limonada, ¿sabes? Como que una escena muy turbia para saber que esta niña era menor de edad, era muy pequeña frente a él también en una piscina, todo muy extraño. Y ahí fue cuando, después de muchas humillaciones y momentos muy extraños, a una de estas escritoras la despiden porque no se había presentado a trabajar, o bueno, no había completado sus horas de trabajo solo en dos ocasiones de millones que pudo tener, porque estaba en un cumpleaños y porque tuvo un viaje o algo así. Entonces a ella la echaron, ¿saben? Como que la sacaron y dijeron no puedes trabajar más acá. Y tiempo después la otra escritora también se salió porque ella hizo una reclamación frente al tema de los salarios. Ella fue como una entidad encargada del tema de los salarios y los derechos de los escritores, entre otras cosas, y preguntó si era normal que dividieran el salario. Y ahí le dijeron que no, que eso no era legal. Y ella hizo como esa reclamación y quedó ante ese organismo la queja de alguna forma. Y ese organismo fue a reclamar a Nickelodeon. Y claro, la noticia llega a oídos de Dan Schneider y él le pregunta a ella si ella se encargó de difundir esa falsa información según él. Ella pues no dijo nada, y tiempo después él hizo un comentario relacionado con cosas sexuales con ella, y ese fue como la gota que rebosó el vaso para ella. A partir de ahí ella decide irse, renuncia completamente a Nickelodeon, no vuelve más a su trabajo, y comienza también un proceso muy importante que fue una demanda contra Dan, contra Nickelodeon, por todo el tema de su trabajo que había tenido, el acoso, un montón de comentarios fuera de lugar, más el tema de su salario dividido. E incluso ya habló con la otra escritora que habían despedido anteriormente, bueno, para unirse y de alguna forma ella tener un testimonio extra sobre esta demanda. Se ve que esto como que fue arreglado por debajo de cuerda, como que probablemente Nickelodeon le pagó allá una suma o algo para no hablar, pero fue como uno de los primeros avisos frente a ok, están pasando cosas extrañas en Nickelodeon. Y aquí se entra una segunda parte de este documental, y es que no solo Dan Schneider fue una persona o el foco de atención dentro de Nickelodeon frente a sus actitudes, y aquí comienzan a ver otros testimonios y cosas muy curiosas que ocurren. En el set de The Amanda Show y en Nickelodeon generalmente habían muchos niños, no solo por los actores que protagonizaban la mayoría de las series, sino también porque llevaban muchísimos extras para escenas diferentes, para papeles extras, lo que fuese. Y acá en el documental entra a hablar una mujer, no dicen su nombre ni su apellido, es anónimo, incluso no muestran a la chica de la que habla, que es su hija, por temas de cuidado, pues me imagino, para mantener como la seguridad. Pero básicamente ella cuenta que su hija siempre soñó como con ser actriz, obviamente para ese momento soñaba con estar en uno de estos shows, actuar, ser parte de él, como que le encantaba la idea. Y una vez es convocada como una extra del show de Amanda. Ella hace el papel de una de las estudiantes del salón de clase, y aquí es donde comienza una nueva historia frente a algunas personas dentro del show. Cuando ellos llegan al set, son frecuentados por una persona llamada Jason Handy. Jason Handy trabajaba en el set y era uno de los productores y, bueno, asistentes de producción que se encargaban de mantener a los niños en vigilancia todo el tiempo y en contacto con sus papás. Los protagonistas de las series, que eran niños, cuando tenían roles importantes, solo sus papás podían estar 24/7 pendiente de ellos dentro del set, porque esto es una ley. Los niños menores de edad o lo que fuera tienen que estar con sus tutores legales o sus papás 24/7 en las grabaciones, que los papás los vean literalmente todo el tiempo. Pero cuando hay muchos extras, los estudios no permitían que los papás estuvieran pendientes de los niños 24/7 porque se llenaba mucho el estudio, no podían grabar, entre otras cosas. Entonces, una de las labores de Jason Handy era justamente cuidar a los niños mientras estaban grabando dentro del set y hablar con sus papás que estaban como fuera del set esperando que ellos salieran. Y la verdad, a Jason lo describen como un hombre muy amable, siempre pendiente hacia la conversación a los papás. A los niños se divertían, jugaban, era como un muy buen asistente de producción.
situación. Y para ese momento la mamá de Brandy, así la llaman a la niña porque ese no es su nombre real, lo vio muy normal y muy entretenido. Y ella dice que en ese momento, cuando salen del set, terminan de grabar las escenas, él intercambia su teléfono pues con los papás y con los niños. Ella lo vio como algo normal, algo pues que era en parte positivo para su hija, porque si querían seguir entrando en este mundo pues tendría este contacto y podría ayudarla de alguna forma a seguir entrando en diferentes producciones. Y tiempo después dice que su hija comienza a recibir algunos correos por parte de Jason, pero su hija siempre se los mostró como que eran emails muy normales, ¿saben? Como, ay, eres talentosa, muchas gracias por venir, te tendremos en cuenta, ¿saben? Como todo muy formal. Y ella, que acá quiero que nunca juzguen a la mamá por las decisiones que ha tomado o la forma en que trató esta situación, porque creo que a muchas personas les pasaría lo mismo, y no vio daño en nada de eso hasta que pasaron unos meses más adelante, y su hija llega llorando a donde está ella, llorando como traumatizada, ¿saben? Le dice que qué pasó, y ella le dice que recibió un correo de Jason, y en ese momento la mamá entra al correo y se encuentra con algo que fue muy impactante para ella. Jason le había enviado una foto a su hija desnudo. Ya saben haciendo qué. ¿Saben? Imagínense a alguien desnudo en una foto haciendo qué. Y en el pie de foto o algo así le decía que le mandaba la foto porque él quería que ella viera lo que hacía mientras pensaba en ella. Y esto fue devastador para la mamá. Ella en ese momento no presentó una denuncia porque tenía miedo de que afectara la carrera de su hija. Simplemente lo único que buscó fue alejarla completamente de este hombre, que nunca más la pudiera volver a hacer, pues mandar emails, entre muchas otras cosas. Y pasaron varios meses hasta que ella recibe la llamada de un policía, y el policía le dice que acababan de arrestar a un hombre y que estuvieron haciendo un allanamiento en su casa y encontraron varias cosas, y dentro de algunas de esas cosas encontraron lo que parecían ser objetos o ítems de su propia hija. Y aquí es donde se descubre una cosa súper grande dentro de este tema de Jason Handy, y es que en abril de 2003 a él lo arrestan porque tenía una denuncia de una mujer por haber besado y tocado a su hija de 9 años. Ella había procesado la denuncia, se había comprobado y hicieron el respectivo arresto. Y cuando la policía hizo un allanamiento en su casa, encontraron muchas cosas muy perturbadoras. Encontraron más de 10,000 archivos en su computador relacionados con temas de abuso a niños. Habían más de 1,768 imágenes de niñas en posiciones, ya saben de cuáles. 238 más imágenes explícitas como tal, relacionadas con ámbitos íntimos. Y también algunas fotos con niños relacionados con temas bondage. Pero lo peor de esto es que este hombre tenía en un cajón una gran cantidad de bolsas Ziploc, y dentro de esas bolsas Ziploc tenía algunos objetos pertenecientes a niñas, y estas bolsas Ziploc las había marcado con el nombre de la niña, y ahí fue donde ellos encontraron el nombre de la hija de la persona que habla en el documental. El hombre fue arrestado, fue procesado, y para mi disgusto solo le dieron 6 años en la cárcel, y pues lo dejaron clasificado como un delincuente sexual. A día de hoy está libre, pero se me hizo muy fuerte, ¿saben? Muy fuerte, porque fue la segunda alerta para Nickelodeon frente a cosas que estaban pasando. Ya tenían algunas denuncias frente a Dan Schneider, no habían hecho nada. Ahora tenían una denuncia y una persona que trabajó para ellos en la cárcel, y aún así las cosas siguieron como si nada. Mientras todo esto ocurría, Dan Schneider se fue a trabajar a Warner Brothers, y él comenzó a escribir un show llamado What I Like About You. Este era un show que era en co-creación con un escritor del famosísimo show de Friends, y este hombre comenzó a tener problemas con el co-creador de Friends. Como que el humor de Dan era muy diferente, no eran cosas que encajaran, y también como esa prepotencia que manejaba era algo que no les gustó, y Warner Brothers lo echó, a pesar de que él dice que no lo echaron, que él se fue porque tenía sus diferencias y no le gustaba el trabajo, que ya ahorita también más adelante hablaremos de toda la perspectiva de Dan Schneider sobre este tema. El caso es que durante todo este proceso también comienza a ocurrir algunas cosas en la vida de Amanda Bynes. Y es que Amanda, desde muy pequeña, como les dije, tuvo como una dominación muy fuerte por parte de su papá en su carrera, y esto se convirtió en un problema. Sus papás comenzaron a intervenir mucho en ella, no la dejaban hacer sus cosas, y ahí es donde se une como con todo este aspecto de Amanda, de una chica rebelde. Comienza a tener ciertos problemas, la detienen por diferentes cosas, y para ese momento ella quiere emanciparse de sus papás. La emancipación es cuando uno quiere que tus papás ya no sean tus representantes o tus tutores legales de alguna forma en tu vida, porque crees que puedes tener la
la capacidad de decisión porque ellos no están haciendo un buen papel. Bueno, te puedes emancipar de ellos, básicamente como divorciarte de tus propios papás. El caso es que ella comenzó a buscar la emancipación y buscó esta ayuda a través de Dan Schneider. Y Dan le proporcionó la ayuda suficiente. Él dijo, bueno, si ella quiere emanciparse, pues yo la voy a ayudar. Comienza a tener este momento en donde él la ayuda a separarse de sus papás. Para ese momento dicen que la policía incluso estuvo envuelta en este altercado. No hay muchos más detalles de lo que pasó, pero esto quebró la relación completamente entre los papás, Amanda Bynes, y entre Dan Schneider. Y acá es donde él regresa a Nickelodeon después de su pequeño fracaso con Warner Brothers. Nickelodeon igual lo ama. Realmente Nickelodeon tiene una relación de dinero con Dan Schneider, porque Dan produjo, pues, bueno, escribió y produjo los shows más famosos que habían tenido hasta el momento y los que más dinero le habían dado. Así que Nickelodeon dijo, vale, te amamos, por favor no te vayas, quédate con nosotros. Y es acá donde inician una producción nueva de All That, que fue su primera serie, pero hacen como una nueva temporada de All That. Y acá es donde empieza un nuevo episodio del documental, que para mí pues claramente fue el más impactante. Creo que para todos los que lo han visto, los que han más o menos sabido de esto, es de los más impactantes. Comienza esta producción de All That como una nueva temporada de Amanda Show también. Y en esta nueva temporada de Amanda Show entran nuevos personajes. Dentro de ellos entra Drake Bell. Drake Bell se convertiría en una estrella de Nickelodeon eventualmente por su show de Drake y Josh. Y acá es donde entra una parte muy importante sobre otro aspecto que Nickelodeon ignoró. Y acá entramos un poco a la vida de Drake. Drake es un chico que desde que nació, desde que es muy pequeño, le encantó el tema de la actuación. Él veía allí como una salida, pero esto fue gracias a sus papás. Sus papás se estaban divorciando y realmente no se llevaban nada bien. O sea, sus papás no querían saber el uno del otro. Entonces fue una separación muy complicada y su papá se quedó con él, se quedó con la custodia de Drake. Su mamá se fue a otro lado y su papá también tenía que buscar como esos tiempos donde pudiera trabajar y que Drake tuviera como su espacio también para él poder hacer sus cosas. Y ahí es donde él comienza a entrar como en ese mundo de la actuación por un anuncio que vio. Entonces dijo, esto le puede interesar a Drake. Y ellos comienzan esta vida en donde el papá, bueno, trabaja, él estudia y luego lo lleva en las tardes, noches a diferentes castings. Es así como Drake comienza a ir con su papá a diferentes audiciones. Ahí lo comienzan a contratar para algunos comerciales, para hacer algunos pequeños cameos en películas e incluso poco a poco comienza a ascender muy bien. O sea, realmente hace papeles en cosas muy importantes como Seinfeld o algunas películas de Tom Cruise. O sea, de verdad como que le empieza a ir bastante bien. Y es ahí donde Amanda dicen que lo solicitó después de verlo en algún momento para que actuase en su show. Y ahí es donde él comienza a hacer también un papel importante dentro del show de Amanda. El show de Amanda se comenzó a grabar en el que llamaban como los sets de Paramount Studios. Cuando grababan los sets de Paramount, las cosas estaban muy bien. Saben, como que un ambiente laboral muy tranquilo, todo bien. Pero después trasladan las grabaciones de Amanda Show nuevamente a Nickelodeon on Sunset, que es otro estudio, y esta vez con Dan Schneider. Y es ahí donde la cosa cambia y entra un nuevo personaje del que hablaremos en toda esta turbia historia, que es Brian Peck. Brian Peck es otro de los productores, bueno, personas que trabajan en los shows de Nickelodeon. Y Brian Peck aparecía en muchas de estas producciones muchas veces como el chico de los pepinillos y llevaba siempre como una bandeja gigante con pepinillos y hacía comer pepinillos, pero las escenas generalmente relacionadas con el tema de Brian Peck eran como con connotaciones muy de índole sexual, ¿saben? Como que eran muy como medio extrañas. Era otro fetiche muy, muy extraño de los creadores. Y ahí fue donde Drake comenzó a acercarse mucho a Brian Peck. Brian se convirtió como en un amigo de él, un soporte, un mentor. Él ya había hecho esto anteriormente con otras estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio y realmente tenía una cercanía muy grande a ellos. Él comienza a pasar mucho tiempo con Brian y esto es algo que al papá como que nunca le gustó mucho, como que él lo veía ya muy cerca, muchas veces como que veía que Brian como que invadía mucho el espacio personal de su hijo, a veces veía que lo abrazaba o que le tocaba además como el hombro, ¿saben? Como un sentido que uno dice de papá como aléjate de mi hijo, ¿sabes? Y él comenzó a sentir eso e incluso en una de esas ocasiones el papá le dijo a la producción como, oigan, es que este señor se acerca mucho a mi hijo, me siento incómodo, y la propia producción le dijo, oye, Brian es gay y está siendo homofóbico, él es a su forma de ser, no sé qué. Entonces el papá como que quedó como, ok, ¿saben? No quiero herir susceptibilidades, de pronto es mi mente, no sé, algo muy raro. Y al mismo tiempo ahí comienza una lucha más o menos entre Brian y él, porque Brian comienza en su mente a hacer como un plan para alejar al papá de Drake. Drake dice que, o sea, lo que les digo, cuando puedan verse el documental, véanselo porque todo el testimonio es súper fuerte y Drake habla muy conscientemente de todo esto. Básicamente, Drake cuenta que ahí el papá comienza a alejarse un poco de él y él de su papá por las ideas que Brian comenzó a meterle. Le dijo que Brian le decía
básicamente que su papá interferiría negativamente en su carrera, que no podía permitirlo, que él era un chico muy talentoso, que su papá no podía ser su manager, que eso no estaba bien visto en el mundo del cine y en la televisión. Y esto realmente comenzó a marcar mucho en la cabeza de Drake. Piensen que Drake era un niño de 15 años, ¿saben? Un niño que no sabía y que uno a esa edad es muy manipulable de muchas formas. Eventualmente hizo que se pelearan y además Brian se metió mucho en la vida de Drake. Como Drake también era músico, ustedes saben, él tiene varios álbumes entre cosas y hacía muchos conciertos y Brian iba a todos sus conciertos, estaba para él, cosa muy rara también, porque a veces decía, bueno, a veces Dan iba uno que otro, pero Brian iba a todos los shows de Drake. E incluso para el año 2001, cuando él cumplió 15 años, Brian le hizo una fiesta a Drake por su cumpleaños, en la cual estuvo su papá. Después de la fiesta, el papá vio las cosas que le habían regalado a Drake y vio que habían cosas que no se le daban a un niño de 15, ¿saben? Como cositas muy subiditas de tono que uno dice como, ¿por qué le das esto a un niño de 15? Y él le preguntó y él le dijo, no sé, simplemente me lo dieron los amigos de Brian. Y después de que Brian logra de que Drake se pelee con su papá, finalmente Drake comienza a vivir con su mamá. Y había una particularidad y es que a la mamá, como ya lo han notado, fue una mamá muy ausente, no le gustaba hacer muchas cosas, como que no tenía el mismo espíritu que tenía el papá de Drake e incluso ya no le gustaba conducir. Y como Drake tenía que ir cada día a las grabaciones o a castings o lo que fuera, tenía que ir más o menos una hora desde su casa a los lugares donde estaba y ahí fue donde Brian se introdujo más en su vida porque Brian lo recogía, lo llevaba, lo trasladaba a diferentes lugares e incluso en muchas ocasiones él se quedaba a dormir en la casa de Brian para no tener que hacer ese viaje súper largo y al otro día volver a trabajar. Y acá es donde comienza como la parte del testimonio más fuerte de Drake. Cuenta que un día estaba durmiendo y se despertó. Cuando abrió los ojos, pues porque sintió algo extraño, se dio cuenta que Brian estaba abusando de él. Y realmente acá uno entra como en una dualidad muy fuerte porque, claro, uno dice, pucha, le pasa esto a uno y uno sale corriendo, denuncia o algo así, pero uno no entiende esas cosas hasta que le pasan. Y también él era un niño, como les dije, muy pequeño, de 15 años, que no sabe qué decisiones tomar, con una carrera prometedora por delante, muchos sueños, y él no quería arruinar eso. Y básicamente cuando pasó todo eso, Brian le dijo como, discúlpame, no tuvo que haber pasado, no va a ocurrir nuevamente, lo siento, fue algo muy extraño. Y él se quedó como ok, no va a volver a pasar, pero tampoco hizo ninguna denuncia ni hizo nada al respecto. Estaba muy asustado, era un niño pequeño. ¿Qué les digo? O sea, ahí en el documental muestran en algunos textos más o menos qué es lo que él hizo, pero imagínense cosas horribles, ¿sabes? Como un abuso horrible a un niño, eso le hizo Brian a Drake. Pero durante mucho tiempo, no fue solo esa vez. Drake, como no pudo decir nada, como que no podía dejar de ir a la casa de Brian porque su mamá también le diría, oye, ¿y por qué dejaste de ir a la casa de Brian? Todo es muy raro. Le tocaría contar la historia y él no quería que eso pasara, así que él continuó yendo a veces a la casa de él y ahí continuaron varios abusos por mucho tiempo. Hasta que después de varios meses él consiguió una novia y él comienza a internar su vida en su novia. Comienza a pasar mucho tiempo con ella, no la quiere dejar, está todo el tiempo pues para no verse con Brian. Y una vez Brian quería llevarlo a Disneylandia. Cuando él quería llevarlo a Disneylandia, Drake no quería, evidentemente. Él dijo, no, tengo unos planes de quedarme aquí. Y él cuenta cómo insistentemente comienza a llamarlo a su teléfono celular. Como él no contesta, luego comienza a llamarlo insistentemente a la casa de su novia y así en varias ocasiones. Y ahí fue donde, bueno, creo que uno de adulto ya dice, esto está muy raro. Y la mamá de su novia dijo, ok, ¿por qué un señor de 40 y tantos te está llamando todo el tiempo? Y se lleva a Drake a hablar con él en la cocina, como que le dice, oye, ¿qué pasa? No sé qué. Y él le dice, no, es algunas cosas. Y ella comienza a sospechar y lo lleva a terapia para que él logre expresar qué pudo haber pasado, pero Drake no logra expresarlo. Hasta que después de muchos meses, él dice que él no sabe exactamente qué fue lo que lo desató, algo hizo un clic en él y él explotó, ¿sabes? Como que él comenzó a sentirse muy mal y explotó con su mamá en el teléfono y le contó absolutamente todo lo que había pasado. Claramente la mamá inmediatamente llamó a la policía fue a su casa y Drake lo recuerda como con mucha dificultad, pero dice como que en ese momento le tocó explicarle a la policía todo, detalle a detalle, lo que este señor le hacía, algo muy denso, ¿saben? Como que yo digo admirable. E incluso tuvo que llamar a Brian para lograr sacarle una confesión que ellos lograron grabar y que Brian lo confesó. Incluso en muchas ocasiones le preguntaba como, oye, ¿me están grabando? Y él, no, tranquilo, no sé qué. Y de ahí fue donde ellos hicieron una denuncia a él y lo logran arrestar. Y esto fue un momento muy complicado para Drake porque hasta que salió este documental nadie sabía quién había hecho esa denuncia a Brian. Durante años se especulaba dentro del show y como los amigos como, oh, ¿viste lo que le pasó a Brian? ¿Quién sería? No sé qué, pero nunca, como él era menor de edad, nunca se expuso su nombre, nunca se supo quién era y hasta que hicieron este
documental, él por fin pudo decir que fue él. Y él decía que vivió un momento muy difícil en esos juzgados porque cuando fue a presentarse al juicio como tal, fue muy complicado porque la parte de Brian estaba llena de gente, es decir, de gente que lo apoyaba. Y su parte estaba solo él, su familia y ya. Y que incluso el juez de ese caso recibió más de 40 cartas de apoyo a Brian por parte de actores, productores, escritores, un montón de gente de la industria de Hollywood que decían que no, que era imposible, que Brian no podría hacer eso. Otros que decían que probablemente el niño es el que lo había provocado y lo había llevado a hacer eso, que se me hace fatal, como revictimizar a la víctima, se me hace fatal. Pero finalmente este hombre es acusado por 11 cargos de abuso y actos lascivos contra menores de edad y le dan, escuchen esto, 16 meses en prisión. Solo 16 meses. Eso es una locura. Pero bueno, le dieron 16 meses, quedó después libre, solo como con el cargo de agresor sexual, como queda en su historial para siempre. Y después es contratado por Disney Channel para trabajar en la serie de Zack y Cody Gemelos en Acción. Es una locura, de verdad, lo que les digo. Incluso se descubrió tiempo después, por unos testimonios de unos niños que vieron esto en la casa de Brian. Brian se escribía cartas, ojo a esto, cartas, correspondencia constante con John Wayne Gacy. Para los que son fans de Paulette desde hace años saben perfectamente quién es John Wayne Gacy. Seguramente, si no lo conocen, bueno, John Wayne Gacy fue Pogo el payaso, es decir, el personaje en el que las películas de It está basado. Este asesino serial que mataba jóvenes hombres en su casa y que lo descubrieron después de muchos años con muchísimos cuerpos de chicos y que pues se disfrazaba de payaso para fiestas infantiles. Entonces él, Brian Peck, se intercambiaba correspondencia con John Wayne Gacy en la vida real. Imagínense lo enfermo que hay que ser. Incluso tenía un cuadro de John Wayne Gacy en su casa. Es demasiado enfermo. Pero curiosamente, cuando Drake cuenta toda esta historia, una productora, bueno, una de las chicas que hizo el documental le pregunta algo muy interesante y le dice: cuando pasó todo esto, ¿alguien de Nickelodeon se preocupó por ti? ¿Sabían que eras tú? ¿Cómo fue ese tema? Y Drake curiosamente dice: mira, es muy curioso que me lo preguntes, pero la única persona que estuvo para mí en ese momento y que supo que era yo la víctima fue Dan Schneider. Y Dan Schneider estuvo para mí, me llamaba, se preocupaba por mí, me dijo que cualquier cosa que necesitara le dijera. Curiosamente, cuando todo el documental también es de Dan Schneider. Es muy curioso como algunas personas vivieron un lado positivo y otras un lado negativo de Dan Schneider. Para mí esta es la parte más impactante del documental. Es como wow, o sea, que salga Drake Bell, para muchos de los que crecimos con esta persona también, que para mí era un crush, se los digo, o sea, yo también estaba enamorada de Drake Bell, que él contara esta historia súper fuerte y muy triste. Se le ve que a él le ha costado bastante terapia y años lograrse recomponer, incluso ahí se ve que le cuesta mucho hablar del tema, pero es lamentable que a una persona así le hayan dado 16 meses en la cárcel. Es que no tiene nombre, no tiene nombre, y además que de eso lo hubieran contratado en Disney. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Pero ya ahorita más adelante vamos a hablar de todas mis conclusiones frente a este tema. Pero aquí voy a hacer una pausa para la segunda parte de este caso porque faltan muchas cosas por contarles, pero muchas cosas por contarles, donde voy a agregar también cosas de la segunda parte, incluso de la última parte del documental que va a salir muy pronto, pero tengo todavía bastantes cosas que contarles, así que el miércoles nos vemos con la segunda parte. Si les gustó hasta ahora no olviden dejar me gusta, les deditos arriba, comenten todo lo que piensan, traten de no verse todo el documental antes de que yo les cuente, pero también les voy a contar muchas cosas que ustedes no saben, así que nos vemos muy pronto.